¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech. Estamos transmitiendo desde la cabina de Frecuencia Tech por el 94.9 de FM. También estamos transmitiendo en vivo por nuestros canales de redes sociales en Facebook, Frecuencia Fiscal, y posteriormente subiremos nuestro programa ahí a el YouTube, también Frecuencia Fiscal. Estamos, como decía, transmitiendo desde Frecuencia Tech por el 94.9. Bienvenidos, los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo. Esta tarde hemos decidido retomar el tema de la retención del 6% de IVA de esta reforma 2020 que nos hizo favor el SAT ahí de recetarnos, de reformar el artículo 1A. Y bueno, por aquí ya habíamos tenido un programa, mi compañero Luis Padrón, hace un par de semanas ya habíamos tenido algunos preceptos o consideraciones para efectos de esto, de la retención del IVA. Sin embargo, la verdad es que el tema sigue caliente, sigue candente, el tema sigue siendo bastante complicado, y pues como siempre los criterios pues son bastante diversos cuando hay una reforma, ¿no? Colegas opinan de una forma, colegas opinan de otra. Todos esperábamos por ahí el pronunciamiento por parte de la autoridad, y bueno, pues la sorpresa fue que la autoridad emitió el criterio para efectos de la retención, e inclusive unas preguntas frecuentes que tratan de clarificar un poco lo que es el tema de cuándo aplica la retención. Sin embargo, la verdad es que pues en opinión muy personal y compartida con algunos colegas, pues la verdad es que para mí vino a ser un poco más complicado la interpretación. Finalmente ellos metieron por ahí, en su definición metieron por ahí algunos temas que pues el artículo no dice, no menciona, no se establece en la ley, y al emitir ellos su criterio, por ahí te ponen algunos temas que la verdad pues nos vienen a complicar casi a todos el tema de la retención. Bueno, vamos a recordar, por ahí les decía en el programa que mi compañero Luis Padrón tuvo hace un par de semanas, descomponía el artículo 1A en tres partes. Primero, estamos obligados a retener el IVA personas físicas con actividad empresarial y personas morales. Entonces, estos somos los obligados, digámoslo así. Ahora, ¿por qué o en qué momento? Bueno, según el artículo dice, cuando pongan a disposición del contratante, o sea, a disposición de la persona que contrata, personal que desempeñe sus funciones. Y bueno, ahí pues nos quedamos cortos en desempeñe sus funciones. Pues, ¿cuáles funciones? ¿Las de ellos o las del que está contratando? Ahí por ahí y se han hecho bastantes análisis, y casi en todos se establece o se encamina la definición a que estamos hablando que desempeñe funciones de la persona que está contratando, de la persona que está recibiendo el servicio. Entonces, bueno, esa definición es para análisis. Y bueno, la tercera parte es prácticamente, ¿sabes qué? No me interesa si está en tus instalaciones, si no está en tus instalaciones, si está bajo tu supervisión, si está bajo tu dirección, si tú lo coordinas, si no lo coordinas. Esto es lo que marca la diferencia contra la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En el contrato, en el tema de la outsourcing. Entonces, digamos que esta definición quedó apartada única y exclusivamente para la ley del IVA, y en ese sentido, pues no se equipara o no se iguala a la definición de la Ley Federal del Trabajo, y por eso es que
esta nueva versión de definición de prestación de servicios, pues solamente es aplicable para la ley del IVA. Por ahí, antes de que salieran estos criterios del SAT, este criterio 46 de IVA, inclusive el pronunciamiento de la PRODECON, casi todos los fiscalistas estábamos pues basándonos en la exposición de motivos de que se iba a tratar solamente para las outsourcing, porque así lo expresaba la exposición de motivos, y en ese sentido se suponía que esa era la intención del legislador. Sin embargo, pues bueno, ya que salió la definición en la ley del IVA, ya en la reforma, en la ley vigente a partir del 1 de enero, pues todos nos dimos cuenta que hablaba de manera general para la prestación de servicios, no específicamente para la outsourcing. Entonces, en las interpretaciones que se dieron durante el mes de enero, pues todos pensábamos que el SAT iba a seguir con esa tonalidad de que el criterio se iba a expresar que solamente era para efectos de las outsourcing. Sin embargo, pues no, inclusive la misma PRODECON hace el reconocimiento de que no se limita a la subcontratación laboral, y es lo que vamos a tratar de esclarecer un poco aquí en este programa. La verdad es que es un tema bastante complicado. Hay criterios, o hay contadores y fiscalistas, colegas, que están tomando el criterio de, ante la duda, pues reténle a todo, ¿no? A todo lo que sea un intangible. Como comentábamos, o como se ha comentado en diversas partes, bueno, esto aplica solamente para los servicios. Cuando estamos efectuando la compra de un bien tangible, de algo que es tangible, una computadora, un escritorio, artículos de limpieza, todo este tipo de cosas, pues no tenemos la duda, porque al final ahí lo que estás haciendo es la compra de un bien. El tema aquí es en los intangibles, en todo lo que es prestación de servicios. Y bueno, descomponiendo un poquito el criterio del SAT, si se los compartimos por ahí en la página de Facebook, pero descomponiéndolo en dos temas. El criterio del SAT dice que se entiende que habrá retención cuando las funciones del personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante. Y luego, si lo descomponemos en cuando no habrá retención, dice que si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista, es decir, del que presta el servicio, desempeña funciones que no son aprovechadas directamente por el que contrata. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es una ambigüedad. Me dices que el personal, que las funciones del personal que estoy contratando sean aprovechadas de manera directa por el contratante, pero no me dices qué debo entender por aprovechamiento de manera directa. Y no, tampoco me dices cuándo en realidad ese aprovechamiento se da por el propio contratista. Entonces, la verdad es que el criterio, en mi opinión, dejó bastante que desear. Es un criterio que vuelves a redondear lo mismo que el artículo 1A que reformaste, y pues se queda muy abierto, ¿no? En complemento a lo que publicó el SAT, de este criterio 46, que por cierto todavía no se publica en el diario oficial, pero ya está ahí en la página del SAT, ya lo dieron a conocer. Como sabemos, hay temas que se dan a conocer anticipadamente. Bueno, este tema, la PRODECON hace un par de señalamientos que me parecen bastante interesantes. El primero, como lo comentaba al inicio del programa, es, oye, ¿sabes qué? Definitivamente no se limita la subcontratación laboral a la que se refiere la Ley Federal del Trabajo, que, como les decía, era el criterio que estábamos tomando muchos de los fiscalistas durante el mes de enero. Entonces, queda claro que es para la subcontratación laboral más otra buena cantidad de servicios que se nos puedan ocurrir, ¿no? En donde haya una asignación de personal. Entonces, esa aclaración por parte de la PRODECON me parece que es bastante atinada, aunque el criterio del SAT no lo especifica claramente. Entonces, esa, y la segunda es que considera que para efectos de la retención deferida serán necesarios que se definan las funciones que realiza el personal y que son aprovechadas de manera directa por el contratante. Entonces, si nos fijamos tanto en el criterio del SAT como en el de la PRODECON, hablamos o incluyeron
una palabra bien interesante, aprovechar, que sean aprovechados de manera directa por el contratante esos servicios que te brinda el prestador del servicio. Más sin embargo, aquí hay dos vertientes que pudieran sonar interesantes, y es el análisis que tendríamos que hacer cada uno de nosotros para ver si estamos en el supuesto o no de la retención. El aprovechamiento, de acuerdo a la definición del diccionario, es el acción y efecto de aprovechar o aprovecharse. Y si nos vamos a la definición de aprovechar, existen varias vertientes. Una de ellas dice beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por medio de algo. Es decir, cuando digo la palabra aprovechar, quiere decir que voy a obtener un beneficio o una utilidad. Entonces, aquí es donde, al no ser tan específica la autoridad, pudiéramos decir o preguntarnos, bueno, cuando tú, autoridad, en tu criterio dices que aprovechemos, que los servicios del personal sean aprovechados directamente por el contratante, ¿te estás refiriendo a que con ese personal yo genere ingresos o a que ese personal yo lo aproveche en el desarrollo de mis actividades? Entonces, pudiera haber ahí algo de complicación al momento de hacer la interpretación, y me parece que es donde el SAT, al meter esta palabra de aprovechamiento, que en la ley no se especifica, en el artículo 1A en ningún momento habla de aprovechar. Yo creo que la palabra clave o la frase clave del SAT, de la ley, es poner a disposición del contratante personal que desempeñe sus funciones. Ese era el tema central que, en mi opinión, debería haber aclarado el SAT. ¿Qué se entiende por poner a disposición del contratante al personal? Más sin embargo, ellos meten la palabra, tratando de definir esto, ellos meten la palabra aprovechamiento, y ya el sentido del artículo agarra otra connotación con esa interpretación. Entonces, la verdad es que se vuelve bastante complicado poder interpretar esto. Trataron ahí de clarificarnos por medio de las preguntas frecuentes. Emitieron por ahí 5 preguntas frecuentes que, bueno, no se las voy a leer de una por una. Si quieren se las compartimos ahí en la página. Todo eso, esas 5 preguntas han andado rondando por todos los WhatsApps de los contadores y de los fiscalistas, de la gente que nos dedicamos a esto. Y la verdad es que tratan de ejemplificar. Es lo que la autoridad trató de ejemplificar en qué casos sí y en qué casos no debería de haber una retención de este 6% de IVA. Nosotros aquí en Frecuencia Fiscal nos abocamos, como dije, es cuestión de interpretación otra vez. Inclusive el criterio que emite el SAT se presta a otra vez volver a un criterio de interpretación. Y bueno, nos dimos a la tarea por ahí de buscar algunas facturas que normalmente se manejan en el medio, y la verdad es que nos topamos con algunas sorpresas en cuanto a la facturación que recibimos o que recibimos todos los que nos dedicamos o que tenemos algún negocio. Y bueno, quisimos hacer por ahí una especie de precisiones. Por ejemplo, estuvimos hablando de una factura que solamente el proveedor dice servicios de mantenimiento de software. Entonces, el concepto es tan abierto, que si me voy a la literalidad, yo diría, oye, servicios de mantenimiento de software, y lo emano a la pregunta frecuente que publicó el SAT sobre servicios de mantenimiento preventivo de mis equipos de cómputo, pues técnicamente diría, sí lleva retención de IVA y le tengo que retener el 6% de IVA. Sin embargo, si ya te vas al contrato, si ya te vas a lo que realmente está haciendo, el servicio que realmente está recibiendo la persona, ahí es donde nos pudiéramos topar con temas de cuándo sí y cuándo no debería de llevar una retención. Por ejemplo, nosotros, bueno, en el caso de este servicio de mantenimiento de software, en nuestra opinión,
la retención aplicaría cuando el mantenimiento del software lo realiza el personal del prestador, del proveedor, pero de acuerdo a mis necesidades y a mis requerimientos específicos, o sea, a los requerimientos y necesidades que yo que yo necesito en mi empresa. Entonces, obviamente en los servicios, siempre detrás de los servicios va a haber personal, siempre. Entonces, lo que hay que desmenuzar es el tipo de servicio para saber si lleva o no la retención. Por ejemplo, este servicio de mantenimiento de software sería muy diferente y en nuestra opinión no llevaría retención de IVA si el mantenimiento de software se refiere a una actualización que parametriza el proveedor y después esa actualización viene y me la instala. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento de esa actualización la hace el propio proveedor del servicio y no solamente es en beneficio mío, es en beneficio de todos sus clientes. Ahí hay una pequeña diferencia muy a lo mejor muy delgada entre un concepto tan abierto en una factura que pudiera desencadenar o no la retención del IVA. Por ejemplo, otro tema que vimos que es muy común, servicios de consultoría legal. Igual, concepto completamente general, donde no dices qué servicio efectivamente estás recibiendo. Y en nuestra opinión, llevaría retención si, por ejemplo, los abogados de esa consultoría, de ese proveedor, de ese despacho de abogados, están a mi disposición para elaborar cada uno de los contratos de mis clientes. Es decir, cada uno de los contratos de mis clientes con las características que yo le diga, con las cláusulas que yo le diga, con todo lo que a mí me preocupa proteger. Es decir, tengo asignado personal del despacho que cada que viene un cliente me va a hacer los contratos de acuerdo a mis indicaciones. Entonces, ese tema yo creo que está bien claro que llevaría retención y sería muy distinto si el despacho me proporciona, por ejemplo, el machote solamente del contrato. Es decir, ahí lo que le estoy comprando al despacho es simplemente un producto. A pesar de que es una prestación de servicios porque me está elaborando un contrato que me va a servir para todos mis clientes, pero en ningún momento el personal o los abogados de ese despacho están a mi disposición. Simplemente el despacho puso a sus abogados a trabajar en un texto y ese texto es el que me está vendiendo. Entonces, vuelves a lo mismo, la literalidad y la generalidad con que hoy hacemos los FDIs se vuelve un tema que por el simple concepto pareciera que le debo de retener impuesto. Más sin embargo, si me voy a lo específico, probablemente no sea necesario. Entonces, por ahí una de las recomendaciones que podríamos hacer es en las facturas, en el concepto de las facturas, tratar de ser lo más específico posibles, porque hay que recordar que en algún momento nosotros vamos a tener que comprobar si yo decido que no lleva retención un servicio que me prestó un proveedor, en un momento va a llegar la autoridad y yo voy a tener que soportar que efectivamente ese servicio no llevaba una retención. Entonces se vuelve muy interesante el análisis que hagamos de cada uno de los servicios que estamos recibiendo en nuestras empresas. Recordarles, estamos transmitiendo por el 94.9 de FM por Frecuencia Tech. Están en su programa Frecuencia Fiscal y los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo. Nuestras redes sociales, en Facebook estamos transmitiendo en vivo en Frecuencia Fiscal. Nuestro correo dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Bueno, otro tema que por ahí vimos y que creemos es interesante son los servicios de publicidad, todo lo que es mercadotecnia, publicidad, todo lo que usa la empresa para marketing, para ese tipo de cosas. Aquí, pues casi la mayoría de las empresas podríamos decir que tiene ese tipo de servicios, porque si no, pues cómo se van a conocer, ¿no? Entonces, también es un servicio bastante común y volvemos a lo mismo. Nos encontramos facturas que simplemente dicen servicios de publicidad, servicios de marketing, servicios de redes sociales, cosas así, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es muy general el concepto. Pero si nos vamos a la realización, a lo que es
en sí el detalle del servicio, podríamos decir que lleva retención aquellos casos donde, por ejemplo, el proveedor me va a realizar una campaña publicitaria, pero esa campaña publicitaria, yo, empresa que la estoy contratando, te pido a ti, proveedor, que me mandes a tu gente o voy a tu oficina y yo le digo, oye, quiero que la campaña publicitaria tenga todos estos puntos, considere todos estos lineamientos que son importantes para mí, que todas estas políticas que yo tengo en la empresa que se reflejen. Entonces, ahí se entendería que el personal está a disposición mía porque está cumpliendo con temas que yo estoy poniendo como mínimo para una campaña publicitaria. En el caso de este tipo de servicios, en mi opinión, no llevaría retención de IVA cuando yo contrato una agencia de publicidad. Igual yo sé que va a haber personas que van a realizar esa campaña publicitaria, pero el personal de esa agencia de publicidad, en base a sus ideas, en base al mercado, en base a conocimiento de mi competencia, viene o voy, como sea, porque hay que recordar que el artículo 1A dice que esté o no en tus instalaciones, que esté o no bajo tu supervisión. Entonces eso no interesa, en dónde se presta el servicio prácticamente no interesa para efectos de ver si lleva retención. Entonces, volviendo al tema de la publicidad, si la campaña publicitaria es una idea completamente de la agencia de publicidad y de su gente, y solamente viene y me la presenta, y yo voy a decir si me gusta o no me gusta, bueno, ahí en esos casos, en nuestra opinión, no llevaría retención, porque todo el tema está regido y está envuelto en que el que va a obtener el beneficio es la agencia de publicidad. Yo solamente voy a decir sí o no, y en ningún momento yo estoy dando indicaciones, ni participando, ni la gente está aquí conmigo preguntándome, ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso en nuestra opinión no llevaría a retención. Y bueno, otro tema muy común son los servicios de consultoría laboral. Este tipo de despachos que me procesan la nómina, que me dan de alta gente en el IMSS, que me llevan toda la parte laboral de la empresa, ¿no? Porque muchas veces, generalmente en las pymes, pues no tenemos un área de recursos humanos que haga todo este trámite, ¿no? Entonces lo que hacemos es, pues contratar a un tercero que pudiera hacernos todo este trámite legal y todo este trámite de procesar la nómina, decir cuánto hay que pagar, cuánto hay que retener, todo ese tipo de cosas, ¿no? En nuestra opinión, ese momento, este tipo de servicios llevaría a retención cuando el personal de la consultoría del prestador del servicio está a mi disposición, por ejemplo, para realizar entrevistas, cerrar contrataciones, hacer la oferta del trabajo, todo, porque todo eso se hace en base a mis lineamientos, es decir, todas esas decisiones el personal me las consulta a mí para poder hacer su trabajo. Entonces ese personal literalmente se podría entender que está bajo mi disposición porque yo lo estoy usando para poder obtener, ¿sí?, a la persona clave que necesita mi empresa. Este mismo tipo de despachos podría no llevar retención, por ejemplo, si lo único que hace es procesarme la nómina, porque yo lo que hago es decirle, oye, tengo estos 20 empleados, esto es lo que les pago y ahí te va el insumo y tú me procesas cuánto debe llevar de retención, me haces los FDIs, me dices cuánto tengo que pagar de IMSS, me dices cuánto tengo que provisionar, y lo único que está haciendo el despacho es procesar. Al final lo que me está vendiendo efectivamente es un servicio, pero es un servicio que conlleva el entregable de un producto ya procesado. Entonces, si se fijan en todos los casos, el tema clave es que el personal del proveedor esté a mi disposición, es decir, que esté realizando funciones para mí, o funciones que, si se podría decir, debería de llevar a cabo yo, pero pues por alguna razón me sale más rentable que la haga un tercero. Entonces es bastante importante que tengamos las funciones a la mano, las funciones que está realizando el personal de ese proveedor para poder
desmembrar, para poder deshebrar si efectivamente están o no a mi disposición para realizar una función de mi negocio. Esa es la palabra clave, más aparte ahora agregarle el tema de quién aprovecha esos servicios. Si los aprovecho yo como empresa, lleva retención. Si quien los aprovecha es el contratista para generar ingresos, ahí no lleva retención. Entonces se vuelve, como decíamos, un tema de revisar CFDIs, de revisar, mapear funciones que se realizan dentro de la empresa por parte de ese personal, o aunque no estén en la empresa, estén en la oficina del proveedor, qué funciones realiza, revisar contratos, el objeto del contrato en este tipo de retención, de determinar si va a llevar o no retención. Al momento en que venga la autoridad, el objeto que pongamos en el contrato nos va a servir de mucho para determinar o para comprobar por qué decidimos no efectuar una retención de IVA. Hay que recordar, ya lo mencionaba por ahí Luis en los programas anteriores, hay que recordar que la obligación de retener el IVA hace que la retención es requisito de deducibilidad del gasto para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, si la autoridad determina que tenía la obligación de efectuar la retención por la prestación de ese servicio y no la hice, pudiera tener dos efectos. Uno, el gasto es no deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, y el segundo es que soy obligado solidario del pago de las retenciones no efectuadas. Es decir, me caería en el supuesto de que me cuesta el 30% hacerlo no deducible ese gasto, más aparte yo voy a tener que enterar de mi bolsa el 6% que no le retuve a ese proveedor. Entonces es importante, si no voy a retener o si voy a retener, tener bien soportado por qué sí y por qué no, y olvidarnos de los favoritismos con los proveedores, de temas como, no, es que es muy buena onda y me llevo muy bien con él, pues no le voy a retener. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado, porque finalmente hay que recordar que tenemos una responsabilidad al final del día y que nos puede venir en algunos cuantos años, venir la debacle y tener afectaciones patrimoniales. Entonces, la recomendación a todos nuestros radioescuchas, las recomendaciones son: número uno, principalmente tener bien identificadas las funciones que realiza el personal de un proveedor que nos presta servicios. Hay que tener muy bien identificados para poder determinar si ese personal está a mi disposición o no está a mi disposición. Número dos, revisar el objeto que estamos asentando en nuestros contratos para poder defender en su momento si no hice o si hice bien el efecto de la retención del IVA. Número 3, hay que considerar que, bueno, lo que comentaba hace un rato, que no efectuar la retención de IVA pues nos puede tener dos vertientes: una, que sea no deducible para efectos del impuesto sobre la renta y nos cueste el 30%, y otra, que ese gasto, esa retención de IVA la tengamos que absorber nosotros. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Por ahí háganos llegar sus dudas a dudas@frecuenciafiscal.com.mx y con gusto se las contestaremos. Nos acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.